Shalom amigos, otra vez Sergio Bacari del canal Un Bacari Suelto en Israel. Ayer les publiqué un video sobre el conflicto árabe-judío o palestino-israelí y les publiqué los primeros 5 puntos, les expliqué sobre cosas que la gente por lo general no suele saber, es confundida, suele ser confundida y vive confundida. Y yo quiero explicar el conflicto de acuerdo a mi punto de vista. Ayer expliqué 5 puntos y hoy voy a explicar los próximos 5. Les recomiendo a los que no vieron el video de ayer, pinchar aquí arriba del lado derecho y donde está la letra I, ahí está el video de ayer y van a poder entender mejor este video de hoy. Les quiero recordar de todas formas que cuando nosotros decimos palestinos nos referimos a los árabes musulmanes que viven fuera de Israel, en los territorios de Judea, de Samaria y de Gaza. Los árabes que viven en Israel son árabes musulmanes incluso, que son ciudadanos 100% como yo, israelíes como yo, que tienen sus derechos y sus obligaciones. Y no hay que generalizar, no hay que generalizar. Cuando nosotros decimos árabes nos referimos a las personas que hablan árabe. Y una persona que habla árabe puede ser musulmana, puede ser cristiana, puede ser drusa. Incluso mis abuelos que nacieron en Siria y hablaban el idioma árabe se consideraban árabes judíos. Vamos a empezar el video. Para los que no saben, les voy a pasar de fondo una entrevista radiofónica que hice desde Madrid en la radio Sefarad y lo voy a adornar con fotos e imágenes para que el video sea más entretenido. Espero que les guste y que por fin entiendan sobre 10 puntos importantes del conflicto árabe-israelí, musulmán, judío, palestino, con lo que quieran y se les aclaren mucho las cosas. Vamos. Otro dato que me llamó la atención escuchar y que no estoy de acuerdo. Hasta que nació el sionismo, las relaciones entre los árabes y los judíos en Israel y el mundo no eran buenas. No es que todo el conflicto comienza cuando nosotros conquistamos esos territorios en el 67, no. Es verdad que con los nazis las relaciones nuestras de los judíos eran peores. Los árabes, es verdad, no hicieron ningún holocausto con nosotros, pero aunque hubiesen podido. Pero eso no quiere decir que los judíos teníamos igualdad de derechos en esos países en los que vivíamos. En todo país árabe que vivíamos los judíos hubo persecuciones y pogroms mucho antes que el movimiento sionista haya nacido. Asesinaron judíos durante la historia en Casablanca, en Trípoli, en Libia, en Yemen, mucho antes del año 1864 que estaba diciendo antes. Ni que hablar en Algeria, en Irak, en Siria, en Beirut o en muchísimas ciudades que hay alrededor de Israel, que son hoy vecinas de Israel. Los judíos vivimos siglos bajo prohibiciones en países árabes. Fuimos deportados, discriminados con leyes antisemitas desde Siria en el norte hasta el Yemen en el sur, desde Irán en el este y hasta Marruecos en el oeste, sin excepciones. En todo lado de países árabes que vivían judíos, nosotros sufríamos. Y cuando se declaró la independencia de Israel, aún empeoraron más las cosas y la gran mayoría de judíos tuvo que mudarse a Israel porque no tenían dónde refugiarse. Amigos, hago un recreo. Antes de seguir avanzando con los demás puntos, quiero pasarles una película, un video cortito de 2 minutos sobre la guerra de los 6 días. Así van a poder entender lo que sigue. השנה היא 1967. זוהי ישראל, מחולקת לפי קווי שביתת הנשק שגם חצו את ירושלים בין ירדן וישראל. בתיאוריה הייתה הפסקת אש. בפועל, סוריה שישבה ברמת הגולן הפגיזה יישובים ישראליים וניסתה להטות את מקורות המים של ישראל. ירדן אסרה על כניסת יהודים למקומות הקדושים בירושלים בניגוד להסכמי הפסקת האש, ותושבי העיר סבלו מירי צלפים. מדינות ערב יצרו את אש"ף כדי לתאם חדירות ופעולות טרור קטלניות משטחן נגד ישראל. ישראל הגיבה פה ושם, סבב לחימה נוסף היה שאלה של זמן. ב-14 במאי 67 נשיא מצרים נאצר יצא למהלך שובר שוויון. בהתבסס על דיווח סובייטי מפוברק על תקיפה ישראלית בסוריה, הוא הכניס לסיני שהיה שטח מפורז, כוחות צבא גדולים, וחסם את הגישה של ישראל לים האדום, ובפועל להספקת נפט. כוחות האום עשו את מה שהם עושים הכי טוב, והסתלקו. המערב בסך הכל תמך בישראל מורלית. הוא פשוט העדיף לא להסתבך עם האח הגדול של מצרים.
בינתיים, למרות האזהרות, ירדן ורוב מדינות ערב הצטרפו לנבחרת המצרית. המצב נראה לא מזהיר בלשון המעטה. מבחינה צבאית, ישראל סבלה מנחיתות מספרית דרמטית. מבחינה גיאוגרפית, שטחה הקטן, הנחיתות הטופוגרפית והמותניים הצרים שהקלו על האפשרות של ביטור המדינה, הפכו את ישראל למטרה קלה. מנהיגי ערב מצידם לא הותירו מקום לפרשנות באשר לכוונותיהם. לישראל לא נותרה ברירה. ב5 ביוני ישראל שמה את כל הביצים בסל אחד. למעשה ריכזה את כל חיל האוויר כמעט למבצע נועז אחד. ובזמן שהטייסים המצרים אכלו ארוחת בוקר, הטייסים הישראלים עשו על האש. חיל האוויר המצרי חדל מלהתקיים. מצרים שידרה לבנות בריתה נרטיב אלטרנטיבי למאורעות הבוקר, כדי לעודד אותן להצטרף לחגיגה. אבל לפעמים החגיגה נגמרת, מוקדם מהצפוי. אחרי קרבות מוצלחים בדרום, ישראל הצליחה להפנות כוחות גם לחזית הירדנית, לאחד את ירושלים ולדחוק את הירדנים בחזרה לצד הנהר שלהם. למחרת, השתלטה ישראל על כל חצי האי סיני, הגיעה עד תעלת סואץ ופתחה מחדש את מצרי טיראן. סוריה, שהתעקשה להמשיך להילחם, שילמה באובדן רמת הגולן. המלחמה אומנם ארכה 6 ימים בלבד, אך השפעתה על העולם ניכרת גם היום. La conquista de los territorios en 1967, como te dije antes, no es la causa del conflicto árabe-israelí. Y eso, si me das tiempo, quiero explicarlo bien a fondo. En el año 1967, los países árabes amenazaron otra vez con destruir a Israel y llenaron las fronteras con ejércitos. Israel por primera vez en su historia los atacó de sorpresa y triplicó, conquistando, no hay que tener vergüenza de decirlo, sí conquistamos el tamaño de nuestros territorios. La razón, para qué, ese es otro tema, pero nosotros nos sentimos amenazados y decidimos conquistar, agrandar el tamaño de nuestro país, quizás para negociar la paz, quizás por razones ideológicas, pero nosotros estamos amenazados a desaparecer. A Egipto le conquistamos la franja de Gaza y a Jordania toda la parte de Cisjordania. En aquellos 20 años que esos territorios les pertenecían a ellos, me refiero entre 1948 y 1967, jamás los llamaron palestinos ni tocaron el tema de levantar allí un país. Hablo de esos dos países. Solo que el año que nosotros los conquistamos, el mundo de repente se despertó y comenzó a exigir derechos para el recién nacido pueblo palestino, porque antes no existía. De no haber comenzado esa guerra, aquellos árabes aún estarían sin derechos 51 años después y viviendo como basuras. Nadie escucharía de ellos y dirían que es un problema árabe interno. Otro problema interno que tienen entre ellos los árabes. Se puede observar cómo los campamentos de refugiados de palestinos que hay en el sur del Líbano o en Siria, a pesar de que viven en pésimas condiciones, 100 veces más que los palestinos que están hoy en Gaza o en Cisjordania, nunca escuchamos de ellos en los medios de comunicaciones. Ambos países jamás les abrieron las puertas a sus hermanos árabes. Podemos estar de acuerdo o no con la política colonialista de Israel. Muchos creen que se trata, como te dije antes, de seguridad o que es un problema ideológico religioso. Pero ese no es el grano del conflicto árabe-israelí y lo puedo demostrar con 3 ejemplos que yo pienso. El primero, que es el conflicto, comenzó, como dije antes, mucho antes de la conquista de 1967. En Líbano no hay un solo soldado israelí. La frontera está reconocida y es legal, y con eso hay una organización palestina, el Hezbollah, que llama, y de vez en cuando también actúa, a la destrucción de Israel y el enemigo sionista. ¿Qué enemigo sionista? Nosotros no estamos ahí. Otro ejemplo todavía, entre Irán y Israel, hay 2 países en el medio, Jordania e Irak, y hay más de 1.000 kilómetros de distancia. Los iraníes, si bien son musulmanes, ellos no son árabes, son persas, y a pesar de eso, llaman a destruirnos. Con eso quiero decir que el origen del conflicto no son los territorios conquistados, sino la no disposición de los musulmanes de convivir con nosotros, con los judíos en el Medio Oriente, y esa es la verdad. Otro punto. El problema de los refugiados palestinos no es la base del conflicto. Si dije que no son los territorios, tampoco es el problema de los refugiados. La prensa miente descaradamente cuando hablan de los refugiados palestinos y su derecho a retornar. Las guerras, y la prensa eso lo sabe, tienen sus consecuencias para quien las gana y quien las pierde. Si nosotros hubiéramos perdido la guerra, hoy estaría grabando este programa desde un bote en el agua porque me hubiesen tirado al agua.
Millones de personas terminaron como refugiados luego de la Segunda Guerra Mundial. 15 millones de alemanes perdieron sus casas luego de la guerra. De la Unión Soviética, la antigua Rusia, emigraron 65 millones. ¿Alguien escuchó de ellos? ¿Y quién escuchó de los 300.000 musulmanes que fueron echados de Bulgaria? ¿O de los finlandeses que les robaron sus casas para dárselas a los rusos? Nadie. ¿Alguien escuchó de los 50.000 griegos y turcos que dejaron sus casas cuando los turcos ocuparon Chipre? No. El tema de los refugiados aún sigue vigente porque 2 años atrás, 2 millones de cristianos fueron perseguidos por los musulmanes y tuvieron que refugiarse en otros países. Nadie escucha de ellos, pero todos saben de los refugiados palestinos. Como consecuencia de la guerra por la independencia en el 1948, hubo 500.000 de árabes. En ese entonces no existían los palestinos, o sea que los refugiados eran los árabes que vivían ahí, que dejaron sus casas, fueron echados, como te dije antes, o por su propia iniciativa decidieron irse, pero a diferencia de Alemania, que recibió de vuelta a los alemanes, India, que recibió de vuelta a los hindúes, o Pakistán, que recibió a los musulmanes de vuelta, o nosotros mismos, Israel mismo, que nosotros recibimos en nuestra casa que acabamos de levantar, a todos los judíos de los países árabes que echaron o que los maltrataron, o los propios judíos que decidieron irse, nosotros les abrimos las puertas. ¿Qué pasó con los sirios, los egipcios, los libaneses? Nada, no recibieron a sus, entre comillas, hermanos palestinos, a pesar de su parecido cultural, o después de llamarlos hermanos antes del conflicto, o incluso ahora los siguen llamando hermanos, pero no les abren las puertas. Algo que nadie sabe por lo general. Las Naciones Unidas tienen solo 2 oficinas relacionadas con refugiados. Una es llamada UNHCR, que se ocupa de todos los refugiados del mundo. Esa es una oficina. Y otra oficina, la segunda, que se llama UNRWA, con W, que se ocupa de los refugiados palestinos. Solo de los refugiados palestinos. Respecto a la definición de refugiados, también hay algo que es hasta cómico, porque cambia según la convivencia. Absurdamente, en los palestinos cada año hay más refugiados. ¿Cómo es posible? Ya que el título ellos lo pasan por herencia. 2 puntos chiquitos y con esto quiero terminar. Lo primero es volver a la base. Yo me ocupo de blog en internet y hoy por hoy vivimos en una década que es una década postmoderna, que todos tratamos de entender la realidad no solo por los canales oficiales, sino por los costados, las cosas que la gente publica en las redes sociales o cosas que uno se entiende por otros medios, sino por el clásico periódico o canal de televisión que estábamos acostumbrados. Entonces nosotros entendemos qué piensa el líder o qué piensa la persona acerca de ese líder. El mundo está lleno hoy por hoy de comentaristas, de analistas, de historiadores y demás. Alguien puede hacer un documental, otro una nota profunda, el tercero puede centralizarse en los niños o en lo que quiera. Uno es pesimista, uno es optimista. No caben dudas de que todos son legítimos y agregan material, pero a veces hay que ver también las fuentes, hay que volver al principio, a lo que cada lado dice de sí mismo. Y con esto quiero decir que, por ejemplo, que esto es un hecho. En la Declaración de la Independencia de Israel está escrito lo siguiente: Israel estrechará su mano a la paz y buscará convivir tranquilamente con sus vecinos. ¿Qué dice la del Hamás? La del Hamás dice: Israel seguirá sobreviviendo hasta que el Islam lo borre del mapa. Y eso es un acto, es un hecho, es un fact. ¿Algo más que agregar a todo esto? ¿Algún comentarista podría pintar esta declaración del Hamás con otros colores? Lo dudo. Lo último que quiero decirte, Jorge, no hay contradicción entre Israel como un país democrático y como un país judío. La mayoría de los países del mundo son estados nacionales con características propias de identidad. Todos los países árabes, salvo el Líbano, se consideran musulmanes. También los países europeos democráticos son estados-naciones. En la Constitución, por ejemplo, de Dinamarca, de Noruega, de Polonia o de Islandia, y creo que hay otros países, el cristianismo tiene un estatus superior. ¿Por qué nosotros no podemos tener, los judíos, no podemos tener derecho a un estado nacional si es así? Hay en el mundo 29 banderas con cruces. Hay 13 banderas con medias lunas musulmanes y solo un país chiquitito en el mundo con la estrella de David. Me refiero a Israel. Bueno,
Después de estos 10 puntos, seguramente te habrás reservado un minutito para el mensaje final, ¿no? Sí, incluso menos de un minuto porque siento de que hablé mucho. Antes de que me despida, quiero decirte gracias que me hayas invitado, y ha sido un placer y un lujo estar aquí presente y conocerlos tanto a ti como al resto de la gente que trabaja personalmente. El mensaje con lo que quise decir es de que no hay que perder el tiempo dando tantas explicaciones. ¿Por qué? Porque tus amigos no las necesitan, tus enemigos no las van a creer, y están siempre los estúpidos que no las van a entender. Bueno, ese es el mensaje, la conclusión final de esta entrega especial de Un Bacari Suelto en las ondas, pero hoy en Madrid. Muchas gracias, Sergio Bacari, también por haberte acercado en persona al estudio. Shalom Jorge y shalom a todos los que nos han escuchado.